la representación de sistemas mediante modelo de estado, sistemas discretos. O sea, nosotros lo que habíamos visto es que en los sistemas continuos, más allá de poder representarlos con funciones de transferencia, se podía representar al sistema a partir de modelos de estado en los cuales se representaba al sistema como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden y la idea era que la derivada cada una de las variables de estado podría ser las variables de estado y las variables de entrada, ¿no? O sea, desde el punto de vista discreto, la idea es como que la representación equivalente a lo que sería la ecuación diferencial del modelo continuo es la ecuación en diferencias. La idea del modelo discreto es representar al sistema como un sistema de ecuaciones en primer orden, el cual eh, Walter, la... perdona, ¿me escuchás? Sí, Perdona que te interrumpa. Se escucha entrecortado por momentos. sí. Y algunos chicos me están diciendo que hay un Eh, problema con el audio. Vemos el tema de bueno, para que... la resolución. No, voy a ver la resolución Bien. acá y por ahí voy a cambiar el Ok. Ok. de la facultad, me parece. Ahí como estamos, El audio se se escucha escucha un claro, poco mucho mejor. bien. Bueno, mejor así. Bueno, entonces arrancamos de nuevo. Eh, eh, dijimos que de la misma manera que habíamos planteado en modelo estado para representar sistemas de tiempo continuo, o sea que teníamos una representación que podía estar dada por la función de transferencia, para los modelos continuos de estado, los cuales representábamos la derivada de cada una de las variables de estado a partir de, si el modelo era lineal, de una combinación entre las variables de estado, una combinación lineal de las variables de estado y de las variables de entrada, ¿no? En el caso de modelos discretos, el eje de lo que sería la ecuación diferencial en los modelos discretos sería una representación en ecuación en diferencia, o sea, nosotros podíamos, como vimos en acción, podíamos representar la función de transferencia como una ecuación la salida de la salida de la transferencia, ¿no? Entonces, esa representación en ecuaciones le en ecuaciones diferenciales para los modelos continuos. Walter, perdóname, pero Esto es se escucha muy entrecortado. Perdón, Walter, que moleste, pero los chicos me manifiestan que se escucha sí, muy entrecortado. sí. Eh, salgo y vuelvo Bueno, bien, bien, más bien. o menos en condiciones. A ver, Sí, se ve, se ve. bueno, para que voy a bajar. Bajó un poco la calidad, pero
Creo que se puede seguir. Bien. ¿Vos ahí me estás escuchando más o menos bien? Sí, te escucho mucho mejor, más fluido. Bien, listo. Listo. Bueno, entonces, de vuelta. Vamos, se va la cuarta, la tercera, no sé cuánta. Habíamos dicho que lo que queríamos hacer era representar nuestro sistema a partir de un sistema de ecuaciones en diferencias de primer orden, en los cuales en esa ecuación en diferencia representábamos cada una de las variables de estado del sistema discreto, ¿no? Entonces, a partir de la representación en modelo de estado discreto, podemos ver que tenemos distintas alternativas para poder llegar a un modelo de estado discreto a partir de distintas fuentes originales, ¿no? Entonces, nosotros podemos generar modelos de estado a partir de las funciones de transferencia discreta, por ejemplo, cuando tenemos un sistema continuo, del cual conocemos la función de transferencia, lo discretizamos, teniendo en cuenta si tiene retención de orden cero, el periodo de muestreo, y a partir de esa función de transferencia nosotros podemos plantear un modelo de estado cuya representación son las representaciones en forma canónica, sería la forma canónica controlable, la forma canónica observable, y el modelo diagonal, ¿no? O sea, lo vamos a ver. Eh, y después, otra posibilidad es, a partir de tener un modelo de estado continuo, plantear un modelo de estado discreto en el cual las variables de estado representen las mismas variables de estado que tenían el modelo continuo, ¿no? O sea, así que estos son todos los métodos que vamos a considerar para llegar al modelo de estado discreto. Obviamente, la condición para cumplir, para poder ser variable de estado es la misma condición que teníamos en los elementos continuos. O sea, si yo represento mediante un modelo de estado discreto a un sistema, de alguna manera estoy representando el comportamiento del sistema continuo evaluados en los periodos de muestreo. Entonces, si en el modelo continuo yo planteaba una variable estado en función de la cantidad de elementos que almacenan energía y una serie de criterios, se supone que en el modelo discreto el planteamiento de la cantidad de variable estado tiene que estar relacionada con ese criterio, ¿no? O sea que el mismo caso en el cual en un sistema continuo se generaba una ecuación diferencial a partir de un elemento que almacena energía, acá en el modelo discreto se va a generar una ecuación en diferencia en función de un elemento que almacena energía, ¿no? Entonces vamos a ver los casos más sencillos, que son calcular los modelos de estado a partir de la función de transferencia, y después vamos a ver un método que nos permite directamente tomar un modelo de estado continuo y encontrar su equivalente discreto para un determinado periodo de muestreo, ¿no? Respecto de los modelos canónicos, lo que nosotros hacíamos era partir de la función de transferencia, y en el caso continuo lo que hacíamos era separábamos el numerador y el denominador, ¿no? O sea, tenemos la función de transferencia que tiene un polinomio numerador, en este caso en z, y un polinomio denominador en z. La condición para que se puede aplicar este método es que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Si fuesen iguales, que sería el caso límite, lo que debo hacer es dividir el polinomio numerador por el denominador, con lo cual me quedaría una constante sumada a un polinomio con estas características, y el resto de esa división me quedará como un numerador de una nueva función de transferencia. Entonces el término constante que resulta de dividir los dos polinomios y la transferencia tiene el mismo orden en el numerador que el denominador, saldrá como un coeficiente constante que se suma a la transferencia, y ese término nos sería equivalente a tener una matriz D en el modelo de estado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, por un lado, tomar solamente tomar solamente la opción del denominador de la función de transferencia, y lo que vamos a plantear como salida de esa relación, o sea, de tener solamente el polinomio denominador de la función de transferencia, la salida de ese bloque o de esa expresión
Lo que vamos a hacer es plantear una variable que después vamos a plantear que la salida del sistema respecto de la variable que definimos en el bloque x1 tiene solamente las componentes, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos la situación que tenemos inicial, lo que vamos a ver es que x1, o sea, z la n por x1 de z, nos va a quedar en el campo transformado x1 de k más n, z de n de k más n menos 1, y así sucesiva a esta ecuación en diferencia, en donde tenemos las sucesivas muestras hacia adelante de la variable que tomamos de salida, igual a la función de entrada en la muestra acá, ¿no? Entonces, lo que hacíamos en el caso continuo era definir una serie de variables de estado, en este caso n-1, en donde x1 de k más 1 era igual a x2 de k, x2 de k más 1 era igual a x3 de k, que a su vez era x1 de k más 2, hasta llegar a la ecuación de xn menos 1 de k más 1, que la podríamos escribir como xn de k, que vez era x1 de k Walter, más te perdimos n un menos 1. poco ahí en esa Entonces, última esta parte. ecuación que teníamos acá, sí, yo solo desaparecimos transmisión. O sea, lo escuché a Roger que me hizo un comentario y lo perdí. Se escucha, Walter, pero se perdió todo el audio recién. Recién estabas hablando, se perdió todo. Me parece que es donde más se Bien, cortó, esa parte. listo. Bueno, entonces dijimos que a partir de la función de transferencia yo lo que hacía era separar el denominador de la función de transferencia y se imaginan que esto es un bloque, a la salida de ese bloque definía la variable x1, que la relacionaba con ponía otro bloque donde tenía solamente el numerador de la función de transferencia y daba la relación entre la salida y esa nueva variable x1 que definimos en el medio entre el numerador y el denominador. Si nosotros aplicamos las propiedades de desplazamiento de la transformada para llevar esta expresión de la transferencia a R a ecuación en diferencia, lo que nos quedaba es que pasamos este polinomio que estaba en el denominador a multiplicar por x1 y del otro lado nos quedaba r de z. Si lo llevábamos al tiempo, z a la n por x1 de z, quedaba x1 de k más c, me quedaba alfa 1 por x1 más n menos 1, y aquí en caso de que tenía x1 por alfa n, me quedaba alfa n por x1 de k igual a r de k. Entonces esta es una ecuación
que es una ecuación en diferencias de orden n, en donde tengo un desplazamiento de n muestras de la variable de salida de esta parte de la función de transferencia. Entonces lo que hacíamos era, de la misma manera que lo hicimos para los modelos continuos, definimos desplazamiento para cada una de las variables, o sea que definimos que x1 de k más 1 era igual a x2, x2 de k más 1 era igual a x3, igual a x1 de k más 2, y hasta xn menos 1 de k más 1, que era igual a xn de k, que a su vez era igual a x1 de k más n menos 1. Entonces, si reemplazamos esta nueva variable en esta ecuación que teníamos acá abajo, o sea, definimos x de k más n igual a xn de k más 1, x1 de k más n menos 1 igual a xn de k, y hasta definir de nuevo toda la ecuación, nos queda que xn de k más 1 más alfa 1 por xn de k más alfa 2 por xn menos 1 de k hasta alfa x1 igual a r de k. ¿No? Entonces acá tengo relacionadas toda esta definición de las variables de estado en función de la ecuación que tenía en cuenta solamente el denominador de la función de transferencia. Por lo tanto, de esta ecuación puedo despejar el xn de k más 1, que es la que me faltaría para completar las n ecuaciones en diferencias de primer orden, y xn de k más 1 me quedaba alfa 1 por xn de k menos alfa 2 por xn de k más 1, y esto me daba como resultado por encima de la diagonal principal, los coeficientes del denominador de la función de transferencia cambiada de signo en la última fila, y todos ceros, salvo el último elemento de la matriz B, que era igual a 1. Entonces, a partir de la parte del denominador de la función de transferencia, yo podía encontrar la matriz A y la matriz B de lo que habíamos definido en ese momento como el modelo canónico controlable. Y a partir del numerador y aplicar también ecuaciones en diferencia en el numerador, podemos encontrar el vector de salida en función de los coeficientes del numerador de la función de transferencia. Entonces, a partir de la función de transferencia, nosotros podíamos encontrar un modelo en donde las variables de estado que definíamos eran variables correspondientes a la salida de un bloque que contiene solamente el denominador, y esas variables se van a ir desplazando de a una para definir cada una de las variables de estado en nuestro sistema. Entonces, planteamos la forma canónica teniendo en cuenta directamente los coeficientes del denominador en la matriz A y los coeficientes del numerador en la matriz B, ¿no? O sea que podemos decir que desde el punto de vista de la implementación del modelo de estado discreto, sigue las mismas reglas que hacíamos para los modelos de estado continuo, con la única diferencia que en el primer miembro de la ecuación del modelo estado, en vez de tener la derivada, tenemos la variable estado desplazada una muestra, o sea, tenemos una ecuación en diferencias de primer orden, ¿no? Respecto del modelo observable, lo que hacemos respecto de este es cambiar la entrada por la que en este caso la matriz A tenemos unos por debajo del diagonal principal, los coeficientes denominador de la función de transferencia ubicado en la última columna, la matriz C todo y en la matriz B en los coeficientes del numerador de la función de transferencia. O sea que esto también es sistemático, o sea, la idea es que no se pongan a desarrollar todo el método para encontrar el modelo canónico a partir de la función de transferencia, porque sí que es algo que es totalmente sistemático, ¿no? Entonces, obviamente, cuando uno tiene sola como información la función de transferencia, asume que ese modelo está totalmente representado y que esa función de transferencia representa en sí un modelo que es controlable y observable. O sea que tanto el modelo canónico controlable como el modelo canónico observable nos va a dar la misma función de transferencia. Si esa función de transferencia resulta ser la representación de un modelo de estado continuo en el cual
alguna de las variables del sistema hubiese sido no controlable o no observable, obviamente el modelo continuo no va a tener el mismo orden que el modelo discreto, porque obviamente la simplificación de los autovalores del modelo continuo en la función de transferencia no se van a ver representados en el modelo, ¿no? Entonces, esa sería la única situación compleja desde el punto de vista de plantearlo de la función de transferencia, ¿no? Después otra posibilidad es escribir la función de transferencia en fracciones simples, suponiendo que tienen todos los autovalores distintos. Y esa representación me quedaría que la salida C de Z es una suma de fracciones simples multiplicada por R de Z, que en un diagrama en bloques podemos representarlo de la siguiente manera. O sea, cada uno de la función de transferencia en forma individual, todos de la entrada, y a la salida de cada uno de esos bloques definimos cada uno del doble estado, y el residuo, o sea, el numerador de cada una de las fracciones, lo sumamos a la salida, ¿no? Entonces, eso nos da resultado un modelo que es un en donde todos los coeficientes del vector B son igual a 1, en la diagonal y en la matriz de cada una de las funciones parciales, ¿no? Entonces también esto es sistemático, lo único que tengo que tener es algún método que me permita llevar funciones como numerador y denominador a fracciones simples, pero podemos decir que todas estas representaciones son válidas al momento de tener una. ¿Cuál es el problema que tienen estos modelos? Que generalmente por ahí las variables de estado no representan magnitudes físicas, porque supónganse que en el caso de los modelos canónicos, lo que estamos planteando es la salida de una transferencia cuya relación es respecto de la cuadrantencia, que por ahí para ciertos sistemas puede llegar a tener sentido físico, pero por ahí para otros no. O sea, algunos me pueden buscando resoluciones de algunos ejercicios parciales anteriores que habíamos usado este método para encontrar la función de transferencia, el modelo estado de un circuito con operacionales a partir de la función de transferencia, y planteamos una variable estado que mucha gente preguntaba si que no tenía una señal que resultaba de sacar la variable estado de la función de transferencia, que no tenía ninguna representación eléctrica en el circuito que estábamos analizando. O sea, el problema que tenemos es que probablemente resulte que las variables de estado que estamos representando no tengan sentido físico, si bien van a representar las funciones de las cuales salieron, ¿no? Necesitamos en el modelo de estado discreto de representación física, que normalmente se hace usar un método que se llama matriz exponencial de la transformación exponencial de todo continuo, en donde representamos la derivada de cada una de las variables de estado como una combinación variable estado de las entradas del estado continuo con A y B del estado continuo, y que la salida de la variable de estado de la entrada no habría problema. Genera un modelo de estado que nos parece donde las variables que están los tres son las mismas que plantea el modelo de estado continuo. En este caso tenemos la lógica que se presenta para analizar la evolución del sistema continuo. Las mismas variables las tendríamos representado en el modelo discreto, y lo haríamos en el modelo especial continuo en los instantes de muestreo. Entonces, estos ruidos ahí, no sé si
Walter, sí, no, se escucha muy entrecortado. La verdad Eh, que está difícil hoy, ¿eh? sí, la verdad que sí. Sí, y no puedo hacer yo acá porque ya bajé la, la a mínimo. A ver, vamos a ponerlo en bajo consumo de ancho de banda, a ver si se sigue escuchando cortado. No, ahí se escucha bien, pero hay Yo te que ver escucho después bien, de... pero A son ver ahí. momentos, ¿viste? Sí, sí, Ah, sí, sí. ahí se escucha mejor. Bueno, intenta ahí, Walter, cualquier cosa te... Bueno, y Perdonanos las sí, de interrupciones, pero última, qué cuando se sé empieza a yo. cortar te avisamos. No, 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 pero no, seguro, sí, sí, porque si no es un lío. Listo. Si no, de última, bueno, vemos de cómo podemos hacer. De última Dale, armo el video y lo subo directamente no hay a drama. YouTube. Eh, bueno, entonces habíamos quedado de que la idea sería poder transformar este modelo de estado continuo a un modelo de estado discreto en donde las variables sean las mismas que teníamos en el modelo estado continuo. Entonces tenemos que llevar este sistema a un sistema. La idea es la siguiente, vamos a ver, No estás compartiendo pantalla, analizar Walter, me parece. cómo... Porque vemos A un ver, icono. no, entonces tengo... No, entonces puedo tanto ancho de banda. Ahí volvemos a ver la presentación. Eso es. Se entrecorta un poco el audio. Por eso no, bajé, no, acá no te deja, Bueno, no te deja mostrar la pantalla. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos terminar por lo menos esta bueno, tranqui, parte cualquier y cosa yo por te ahí vos aviso. tenés más suerte desde tu casa. No, no Listo, hay drama, perfecto. yo te aviso cualquier cosa. Bueno, entonces la idea es a partir de la respuesta del sistema continuo, donde teníamos que el vector de estado lo podíamos calcular como E a 0 por X de T0, o sea, con la condición inicial, que esto nos daba respuesta homogénea, y después la respuesta particular, que es de la entrada, que nos daba la integral de a la por auditado. Entonces, lo que va a hacer es retar el comportamiento de la variable continua para una determinada señal de entrada. Entonces, partiendo de esta ecuación, vamos a ver, podemos llegar al modelo de estado de... La idea sería, me pago en un instante de muestreo, toco como condicional el vector de estado, analizo la entrada en ese intervalo de tiempo y calculo la respuesta de esta ecuación hasta llegar al próximo instante de muestreo. Entonces, la idea sería poder un procedimiento que me permita calcular la respuesta del sistema continuo, los sistemas de muestreo, que es ni más ni menos que el, la representación del modelo de estado. Entonces, la única condición que hay discretización que cada de las entradas del modelo tenga un reloj. Eh, la idea es que la entrada de Perdón, Walter. modifique entre centímetros, o sea, Walter, perdóname. Se corta, se entrecorta. se Sí, corta, sí, sí. sí, te propongo por ahí, ¿no querés pasarme la presentación y vos hablás con audio y yo te voy pasando el Bueno, video? eh, Por ahí, conexión te vos con paso, audio es mejor. ya te paso. Yo la voy El que tiene el rock, más, un ahí. poquito más, una más, una Ahí. más, ahí, perfecto. Sí, me Sí. llega tarde, me llega tarde el video. En la que tiene los rock. Ah, ya está. Ahí. Bien. Entonces dijimos que la idea era representar al modelo, el comportamiento de las variables de estado continuas a partir de la respuesta transitoria para una determinada entrada
en los instantes de muestreo, que era la idea de la representación del modelo estado discreto. Es decir, nosotros analizar el comportamiento de las variables estado continuo en los instantes de muestreo, lo que estamos viendo es el comportamiento del estado discreto. Entonces, la única condición que se fijaba para tener esa situación era que no cambiara la señal de entrada, muestra y muestra. Entonces, lo que vamos a considerar para diseñar el modelo estado discreto es que las señales de entrada van a estar representadas por la entrada retenida en el tiempo entre muestra y muestra. Entonces, la condición que vamos a fijar es tener un sistema de retención de orden cero en cada una de las señales de entrada. Entonces, vamos a tomar el valor de instantáneo de la entrada en el instante en el cual estamos analizando la respuesta y lo vamos a retener durante toda la muestra. O sea que desde el punto de vista de la entrada, entre muestra y muestra, la señal de entrada no va a cambiar. ¿Qué es lo que realmente pasa cuando uno discretiza el modelo con un retenedor de orden cero? Entonces, lo que vamos a tener es que entre la muestra K y la muestra K más 1, la señal de entrada va a tener un único valor, que va a ser el valor de U de K, la entrada en el instante K. La próxima. Bueno, entonces lo que hacemos es, lo que vamos a hacer es plantearnos la respuesta del sistema considerando de que en el instante inicial, o sea, nuestro instante inicial, el T0 que teníamos en la ecuación anterior, va a ser el instante KT, ¿no? Entonces vamos a tener va a ser igual a KT y nosotros queremos calcular la respuesta transitoria que vamos a obtener para hasta llegar al instante K más 1. O sea que vamos a calcular el comportamiento de la curva roja entre KT y K más 1T, ¿no? Suponiendo que entre estas dos muestras la señal de entrada se mantiene constante y va a valer U de K, ¿no? U de KT. Entonces, si consideramos la ecuación de la respuesta transitoria y consideramos que nuestro instante inicial es KT y nuestro instante final es K1T, reemplazamos en la versión de arriba T por KT y T por K más 1T y T0 por KT y obtenemos la ecuación que tenemos al final de del GINA, ¿no? Entonces, a ver. No, yo no estoy compartiendo pantalla. Walter, me parece que sí, ¿eh? Tenés que fijarte en la esquina inferior. ¿Perdón? La esquina inferior izquierda. Fíjate. Yo la veo, por eso. Yo la estoy viendo Sí, en yo la estoy pantalla. viendo. Sí. A ver, Sí, estás compartiendo, Walter. estoy compartiendo. Espera. Sí, la idea es que se conecte con audio, Marquitos, ¿no? Y sí, sí, porque le consume más. Claro, le consume más ancho de banda. Igual se Ujú. viene siguiendo, chicos. Por lo menos hasta Ahí se fue. ahí se fue, Hola, sí. hola. Ahí se fue. Ahí Bien. vuelvo Perfecto. Perfecto. Bueno, volvé. Esperá que me apago yo el. Bueno, entonces lo que dijimos es que está bastante accidentado hoy la clase. Lo que dijimos es que nosotros íbamos a considerar nuestra condición inicial en KT y íbamos a considerar nuestro tiempo final en K más 1T. Entonces, lo que nos va a dar cuando reemplazamos T0 por KT y T por K más 1T es la ecuación que está abajo, donde lo único que hicimos fue reemplazar el T0 por KT y el T por K más 1T, ¿no? Entonces, si miramos la primera parte, que correspondería a la condición de la solución homogénea, que sería la condición a partir de las condiciones iniciales, vemos que K más 1T menos el KT nos queda T solamente, entonces nos va a quedar E a la A por T, ¿no? Multiplicada por X de KT.
Y después en el segundo término nos queda la integral entre kt y k más 1t de a a la k más 1t menos tau por b por u de tau. En esta condición, lo que nosotros fijamos es que la señal de entrada iba a ser constante entre kt y k más 1t. Por lo tanto, u de tau va a tener un valor fijo a lo largo de toda la integral, o sea, porque estoy integrando entre kt y k más 1t, va a tener un valor fijo y entonces como es una constante la puedo sacar afuera de la integral. Si hacemos eso, vamos a la próxima diapositiva, ¿no? Entonces, finalmente, lo que vamos a tener es que el valor de u, entonces nos va a quedar el x de k más 1t, ¿no? Que sería el x de t, igual a una matriz de constantes, que es una matriz exponencial evaluada en el instante de muestreo e a la at, por x de t más una integral entre kt y k más 1t de a la k más 1t menos tau por b por diferencial tau por u de kt. Esto, si lo miramos con, ¿se acuerdan la ecuación que vimos originalmente? Tengo k más 1t en función de kt y en función de u de kt, de x de kt y de u de kt. Entonces, para esta ecuación no es más ni menos que elevado a la a por t, que sería el periodo de muestreo, sería una matriz que la podemos considerar como una matriz A sub D, que sería la matriz de la planta discreta, y la integral entre kt y k más 1t de la exponencial por b por diferencial tau, sería una matriz también de constantes que la podemos considerar como la matriz de entradas discretas, ¿no? O sea, todas, tanto AD como BD, son señales, son matrices que tienen las mismas dimensiones que las matrices de la planta y de entrada del sistema continuo, pero evaluadas en los instantes de muestreo debido a que estamos planteándolo para el instante, para el periodo de muestreo T. Entonces nos queda que la matriz de entrada la calculamos como una matriz exponencial y la matriz, la matriz de la planta la calculamos como una matriz exponencial y la matriz de entrada la calculamos como una integral. O sea, si se fijan, los límites de la integral son bastante interesantes, kt, k más 1t, o sea que calcular esa integral de esa manera por ahí resulta medio dificultoso, pero si hacemos un reemplazo de variable en el cual consideramos lambda igual a k más 1t menos tau, que sería lo que tenemos elevado multiplicado por a en la matriz exponencial, ¿no? Y hacemos un cambio de variable para llevarlo en términos de lambda, por lo tanto el diferencial de lambda nos va a quedar menos el diferencial de tau. La matriz de entrada se resuelve teniendo la integral entre t y 0 de a la lambda por b por menos el diferencial de lambda. Entonces, si yo le cambio el signo a lo que tengo adentro de la integral, podría dar vuelta a los límites de la integral, entonces me queda la integral entre 0 y el periodo de muestreo de a la lambda por b por diferencial de lambda. Entonces, si bien es la misma integral, es mucho más fácil de acordarse la de abajo que la que está un poco más arriba, ¿no? Entonces, la idea sería, bueno, yo acá encontré una ecuación que me relaciona las ecuaciones en diferencia de las variables de estado que tenían el modelo continuo en función de matrices que son matrices de constante. Vamos a la próxima. Bueno, acá hay un dato anecdótico que dice que si la matriz de la planta del modelo continuo es inversible, yo podría calcular la matriz B de esa manera, pero bueno, esa ecuación no se la va a acordar nunca jamás nadie, así que vamos a quedarnos con la ecuación de la integral, que es la que conocemos todos. En el modelo continuo nosotros tenemos que la salida tenía una relación lineal con respecto a las variables de estado del modelo continuo. En el modelo discreto, la salida va a también ser una combinación lineal de las variables de estado del modelo discreto con la misma relación que tenía en el modelo continuo. O sea que la matriz de salida del modelo continuo y la matriz de salida del modelo discreto son exactamente las mismas porque la salida va a ser una combinación lineal de las mismas variables que yo transformé al campo discreto. Entonces, ahí al final de la hoja tenemos más o menos simplificado la representación en el modelo de estado, donde el x de k más 1 es una matriz A discreta por x de k más una matriz B discreta por u de k, y que la matriz I
de k es igual a una c discreta por x de k, en donde la relación que tenemos es que la a discreta es la matriz exponencial evaluada en el instante de los periodos de muestreo. La matriz de entrada es una integral entre 0 y el periodo de muestreo de a la lambda por b por diferencial de lambda. Y la matriz de salida del modelo discreto es la misma matriz de salida del modelo continuo. Entonces, para ver más o menos cómo se llega a esta ecuación, vamos a ver un ejemplo, que creo que es lo que sigue después de esto. Bueno, en el ejemplo lo que vamos a tomar es un modelo, o sea, para no complicar demasiado la resolución, vamos a tomar un modelo estado continuo de segundo orden, para ver operativamente cómo se resuelve, y vamos a tomar un periodo de muestreo de un segundo, ¿no? Entonces vamos a tratar de llevar este modelo de estado continuo a modelo de estado discreto con un periodo de muestreo de un segundo. Entonces nosotros habíamos visto que para los modelos continuos, la matriz exponencial, el e a la t chiquita, la de tiempo, la calculábamos como la antitransformada de Laplace de la inversa de la matriz S por la identidad menos A, ¿no? Entonces, esa matriz inversa la calculábamos como la adjunta dividido el determinante de S y menos A, y por lo tanto nosotros lo que deberíamos hacer sería tomar el modelo, la planta del modelo continuo, hacer S por la identidad menos A esa matriz calcularle la inversa, y antitransformando esa inversa lo que vamos a obtener es el modelo, la matriz diferencial. Entonces, si calculamos SI menos la matriz de la planta del modelo continuo, nos queda esa matriz que tenemos ahí, S menos 1, 0, S más 2. El determinante de esa matriz es S por S más 2. Y bueno, si calculamos la adjunta de SI menos A y lo dividimos por ese determinante, tenemos la matriz inversa, que es la que tenemos en la parte superior de la hoja, ¿no? Entonces, lo que tenemos en cada uno de los elementos de esa inversa son coeficientes de polinomio, cocientes de polinomio, que deberíamos antitransformar por Laplace para encontrar la expresión de la matriz exponencial. Entonces, en el primer término nos va a quedar S más 2 dividido S por S más 2, nos queda 1 sobre S, que si lo antitransformamos nos queda 1. En el A1, 2 nos quedaría 1 sobre S por S más 2, que nos queda esa exponencial que tenemos ahí, 1 menos E a la menos 2t sobre 2. En el 0 nos queda 0, y en el A22 nos quedaría, en el término A22, S sobre S por S más 2, que nos queda 1 sobre S más 2, que sea la menos 2t. Entonces, fíjense que en cada uno de los coeficientes de la matriz exponencial nos quedan función de los autovalores del sistema, exponenciales que tienen que ver con los autovalores del sistema. En este caso tenemos todos autovalores reales. Si tuviésemos autovalores complejos conjugados, nos aparecerán senos y cosenos en cada una de la representación de los elementos de la matriz exponencial. Entonces dijimos que la matriz de la planta del sistema es esta matriz exponencial que calculamos evaluada en el periodo de muestreo. Entonces reemplazamos t de tiempo por el periodo de muestreo y tenemos la matriz de la planta, en el cual los coeficientes de esa matriz, de la planta discreta, en el cual los coeficientes de esa matriz, si hacemos las cuentas, nos van a quedar todos coeficientes constantes, ¿no? Desde el punto de vista de la matriz de entrada, lo que vamos a tener es la integral, dijimos, entre 0 y el periodo de muestreo de la matriz exponencial por b por diferencial de t, ¿no? O sea, o diferencial de lambda, lo mismo, lo hemos cambiado t por lambda. Entonces nos queda que la matriz de entrada discreta es la matriz exponencial multiplicada por b por diferencial de t, ¿no? La integral entre 0 y el periodo de muestreo. Eso nos va a quedar cuando multiplicamos la matriz exponencial por el vector de entrada, nos queda ese vector que tenemos ahí, 1 menos e a la menos 2t sobre 2 y e a la menos 2t. Y lo que tenemos que hacer es integrar cada uno de esos términos, incrementos del vector, entre 0 y t. Si hacemos eso, en la próxima filmina, vemos el resultado de la integral. Si lo evaluamos para 0, me queda el término que tenemos ahí a la derecha.
Entonces, para la integral de la parte superior me queda el periodo de muestreo sobre 2 por e a la menos 2 por el periodo de muestreo menos 1 sobre 4. Y en la parte de abajo es 1 medio menos e a la menos 2t sobre 2. Si tanto en esta matriz como en la matriz anterior reemplazamos por el periodo de muestreo, lo que obtenemos es este modelo estado que tenemos ahí, en donde, como dijimos, la matriz A discreta y B discreta tienen ahora su correlato en un modelo de estado discreto, ¿no? Entonces tengo la matriz de la planta del modelo discreto y la matriz de entrada del modelo discreto. Se supone que si yo hiciera el análisis de este modelo de estado, tendría que llegar a las mismas conclusiones que llegaría por el lado de la transferencia, ¿no? O sea que si yo de este modelo estado calculara la función de transferencia y la igualo a la función de transferencia que resultaría de calcular la función de transferencia del modelo continuo y transformarla al modelo discreto, me tendría que dar exactamente lo mismo, ¿no? Los autovalores se calculan del modelo discreto, se calculan de la misma forma que en el modelo continuo, como el determinante, en este caso, como es un modelo discreto, vamos a usar z como variable y no s, me queda el determinante de z por i menos a, igual a 0, de ahí saco cuáles son los autovalores del modelo discreto y que coincidiría en este caso con el denominador, con los polos de la transferencia continua del sistema, ¿no? Entonces, fíjense que este sistema tiene dos autovalores, uno que es z igual a 1 y otro que es z igual a 0,135, que eso resultaría de ser e a la st con los polos menos 2 y 0 que teníamos en el sistema continuo. O sea, el autovalor, el polo en 0, el autovalor en 0 que teníamos en el modelo continuo, transforma el autovalor en 1 y el autovalor en menos 2 que teníamos en el sistema continuo transforma en un autovalor en 0,135, ¿no? Entonces, existe una relación entre los autovalores del modelo discreto, teniendo en cuenta siempre la transformación lineal que usamos también en las transferencias, ¿no? Entonces, bueno, seguimos la próxima. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para calcular la respuesta del sistema discreto. O sea, nosotros habíamos calculado la ecuación de la cual partió el modelo estado discreto, la calculamos a partir de la representación de la respuesta transitoria para el modelo estado continuo. La idea es, bueno, ¿cómo hago ahora para poder hacer lo mismo, pero con el modelo de estado discreto, ¿no? En este caso tenemos ecuaciones en diferencia, entonces podríamos ir resolviendo la solución muestra a muestra. O sea, si yo conozco las condiciones iniciales y conozco el valor inicial de la señal de entrada, podría calcular x de 1, x de 2, x de 3 y así sucesivamente para poder encontrar todos los puntos de la respuesta transitoria. Evidentemente, si nosotros que queremos calcular el valor de x para k igual a 2350, nos llevaría mucho tiempo desarrollar las 2350 operaciones para llegar desde 0 hasta ese valor. Entonces la idea sería poder encontrar alguna forma algebraica que nos permitiera reemplazar k por el valor que queremos y que directamente nos dé la respuesta transitoria, ¿no? Entonces lo que hacemos es, bueno, vamos a partir del método cachito la anterior. Vamos a partir del método pedestre, entonces nos va a quedar que x de 1 va a ser a discreta por x de 0 más b discreta por u de 0, x de 2 va a ser a discreta por x de 1 más b discreta por u de 1, ¿no? Y fíjense que nos queda a discreta cuadrada por x de 0 más a discreta por b discreta por u de 0. Y seguimos sumando, al final vamos a llegar a que x de k va a ser a discreta elevada a la k por x de 0 más la sumatoria desde igual a 0 hasta k menos 1 de a discreta elevado a la k menos i menos 1 por b discreta por u de i, ¿no? Tenemos una sumatoria. Si comparamos esto con lo que sería la respuesta de un sistema en términos de ecuaciones en diferencia, fíjense que tenemos una parte que depende de las condiciones iniciales y otra parte que depende de las entradas que nosotros estuvimos aplicando. Entonces, la parte derecha del término, el segundo término de la parte derecha, tiene la misma forma que la sumatoria de convolución que analizamos cuando analizamos la función de transferencia, ¿no? Entonces,
Fíjense, en este caso tendríamos una solución homogénea, que sería la que depende de las condiciones iniciales, que está dada por la matriz A discreta elevada a la K, y una parte que depende de las entradas, donde tenemos una convolución entre la señal de entrada y la matriz de la planta discreta, ¿no? Entonces, la idea sería, bueno, ahora ¿cómo hacemos esto? Pues tengo que hacer la sumatoria, me va a llevar mucho trabajo. Entonces lo que vamos a tratar de es pasar por la transformada Z para poder ver si podemos encontrar una solución un poco más fácil de implementar. Así que ahora sí vamos a la próxima. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la transformada Z a los dos miembros de la ecuación de estado discreta. Entonces nos va a quedar que x de k más 1 es igual a z por x de z, menos x de 0 por z por x de 0. Y del otro lado, como tengo una ecuación lineal, me queda discreta por x de z más discreta por y de z. O sea, el término que nos aparece podemos decir que adicional respecto del modelo original es que el desplazamiento de la variable x de z y el término que depende de la condición inicial de las variables t. Entonces, si agrupamos todos los términos que dependen de x de z de un lado y los que no dependen de x de z del otro, fíjense que nos queda z por x de z menos a discreta por x de z de un lado, y del otro lado nos queda z por x de 0 más b discreta por u de z, ¿no? Sacamos factor común multiplicando x de z en el primer miembro, nos queda z por la identidad menos a discreta, y del otro lado nos queda exactamente lo mismo que teníamos antes. O sea que si premultiplicamos por la inversa de z por i menos a discreta en ambos miembros, nos queda despejada x de z, o sea, la transformada de z del vector de estado igual a z por la inversa de z por la identidad menos a discreta por x de 0, que es la solución homogénea, y la solución particular nos quedaría z por la identidad menos a discreta, la inversa, multiplicada por b y multiplicada por la transformada de la entrada. Entonces acá de vuelta tenemos una parte que depende de las condiciones iniciales, que sería la solución homogénea, y otra parte que depende de las entradas, que sería la solución particular. Obviamente nosotros vamos a llegar a una expresión de x de z como un cociente de polinomios en z, y si antitransformamos esa función al plano z, vamos a llegar a una combinación lineal de potencias cuya base van a ser los autovalores, potencias de k cuyas bases van a ser los autovalores o los polos de esa función de transferencia. Entonces, si miramos, comparamos esto con la ecuación anterior, vamos a ver que la discreta a la k la podemos calcular como, desde la expresión anterior, la podemos calcular como la transformada z de z por la inversa de z por i menos a discreta, ¿no? Entonces, encontramos de esta manera una expresión de x de z en el campo transformado, en el cual podemos decir, nos evitamos de hacer la sumatoria de convolución y podemos llegar antitransformando a una solución del vector de estado, ¿no? Creo que viene un ejemplo ahora a continuación. Entonces teníamos el mismo modelo que... perdón, no es el mismo modelo. Tenemos un modelo estado discreto con el cual tenemos x de k más 1 igual a una matriz de 2×2, que sería la matriz de la planta del modelo discreto, más una matriz B por u de k. Y vamos a plantear que las condiciones iniciales son que x1 en 0 vale 1 y x2 de 0 vale 0. Y vamos a plantear la respuesta para un escalón unitario. Entonces, la transformada del escalón va a ser z sobre z menos 1. Entonces lo que nos queda para encontrar la solución del vector de estado es la inversa de z por i menos a discreta, ¿no? O sea que en este caso la llamamos a. Entonces me queda z por i menos a, me quedaría z menos 1, 0, 0 y z menos 2. Si calculamos el determinante, ese determinante me queda z menos 1 por z menos 2. Y la adjunta de z por i menos a me va a quedar z menos 2, 0, 0 y z menos 1, dividido el determinante que es z menos 1 por z menos 2, encontramos la matriz inversa de z
por i menos la planta continua. Una vez que tenemos esta matriz la vamos a tener que multiplicar por z y la vamos a tener que multiplicar por las condiciones iniciales para calcular la parte homogénea, creo que está en la próxima. No, la multiplicamos por z y la multiplicamos por las condiciones iniciales, entonces me va a quedar las condiciones iniciales, dijimos que era 0, 1, o sea que nos va a quedar, 1, 0, nos va a quedar la primera fila de la matriz inversa de z por i menos a, y eso lo multiplicamos por z y lo dividimos por el determinante, entonces nos queda en la parte homogénea, la primer componente es z sobre z menos 1, que fíjense que casualmente es el escalón, y la segunda variable de la respuesta homogénea vale 0, o sea que la variable x2 no se va a ver modificada respecto de las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque las condiciones iniciales de x2 eran 0, y como no le aplico entrada y el sistema aparentemente es, bueno, en este caso no es estable porque tiene un autovalor en 2, pero mantiene la condición inicial, ¿no? O sea, no diverge la componente x2 del vector de estado. Y la solución particular sería multiplicar la z por i menos a a la menos 1 por b por u de z, y llegamos a la expresión que tenemos ahí. La primera componente vale 0 y la segunda componente de la solución particular vale z por z menos 1 dividido z menos 1 por z menos 2. Fíjense que este sistema tiene un autovalor que está por fuera del círculo unitario, así que uno asume de que va a tener una respuesta inestable debido a que el modelo es inestable, o sea, tiene autovalores por fuera del círculo unitario. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar la solución particular con la solución homogénea y llegamos a la expresión de x de z, que es la que tenemos abajo. Tenemos z sobre z menos 1 para la primera componente, x1, y z sobre z menos 1 por z menos 2 para la segunda. Si antitransformamos eso al tiempo, a la muestra, que sería acá, nos queda que x de k es la antitransformada de cada uno de esos componentes, y fíjense que en el primero tenemos 1 la k, o sea que para un escalón de entrada y para una condición inicial de x1 igual a 1, el sistema va a sostener la condición inicial, o sea, la señal de la primera variable estado no va a cambiar, va a mantener la condición inicial. Sin embargo, la segunda variable estado, fíjense que tenemos 2 a la k menos 1 a la k, o sea, 2 a la k va a ser 0, va a ser 1, 2, 4, 8 y así sucesivamente, y siempre le vamos a estar restando 1, ¿no? O sea que nos va a quedar una respuesta que va a ir creciendo en forma exponencial con la muestra, y por lo tanto no nos va a dar una respuesta inestable, ¿no? Entonces, de esta manera, pasando por la transformada z, podemos encontrar la respuesta transitoria de las variables estado en el campo discreto. Bueno, desde el punto de vista de la función de transferencia, podemos usar la misma metodología que usamos para la respuesta transitoria, pasándolo al plano z, que sería la próxima diapositiva, con la condición de que planteamos siempre para las funciones de transferencia, es que planteamos la condición entre la transformada de la salida dividido la transformada de la entrada, o la relación que existe entre la transformada de la salida del modelo respecto de la transformada de la entrada del modelo, pero con condiciones iniciales iguales a 0, o sea que será la definición de transferencia. Entonces vamos a mantener esa condición, vamos a agarrar el modelo estado que planteamos en el caso anterior, pero vamos a considerar en este caso que las condiciones iniciales van a ser 0, por lo tanto nos aparece el término, desaparece el término que depende de las condiciones iniciales, y si operamos, lo que vamos a tener que solamente en el x de z vamos a tener la respuesta particular, o sea, no vamos a tener la solución homogénea, sino que vamos a tener la solución particular, y como la salida la planteamos como c por x de z, nos va a quedar que la relación entre la salida transformada respecto de la entrada transformada nos va a dar que i de z es igual a
C por la inversa de Z por I menos A discreta a la menos 1 por B discreta por U de Z. Si tuviésemos un factor de acoplamiento entre la entrada y la salida, si tuviésemos una matriz D, a esto le tendríamos que sumar un D por U de Z, ¿no? Quedaría una expresión similar a la que teníamos en los modelos de estado continuo, con la única diferencia que en este caso, en vez de plantear la variable de Laplace S, planteamos la variable discreta Z. Pero la operatoria para llegar a la función de transferencia es exactamente la misma. O sea, hay una diferencia respecto de la respuesta transitoria, porque acá nos aparece una Z multiplicando a Z por I menos A discreta a la menos 1 en la condición, en la solución homogénea, pero que no aparecía en el modelo de estado continuo. Pero salvo esa diferencia, la forma de operar en un modelo y en el otro son exactamente las mismas. Entonces, nosotros podemos calcular la función de transferencia usando esta ecuación que planteamos acá. Yo no sé qué es lo que viene en la próxima, creo que hay un ejemplo. No, miento. Bueno, entonces pues la forma podríamos usar en el modelo anterior la Z por I menos A a la menos 1 y calcular la función de transferencia a partir de esas matrices, ¿no? La forma de operar sería exactamente la misma. Bueno, respecto de los modelos de estado, lo que nosotros vimos es que cuando nosotros planteábamos el retardo en los sistemas de transferencia, cuando teníamos transferencias continuas con un retardo, el retardo, cuando lo discretizábamos, transformaba la exponencial que teníamos en el campo transformado de Laplace por una transferencia en Z que tenía n en 0, y esos n polo correspondía a la cantidad de veces que entraba el retardo en el periodo de muestreo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista discreto, el retardo se transformaba en una transferencia que tenía n polos en el origen, y esos polos correspondían a la relación que había entre el retardo y el periodo de muestreo. Cuando nosotros planteamos el modelo de estado, o sea, nosotros no planteamos particularmente un modelo de estado continuo con retardo, pero lo que uno asume es que la salida del sistema va a ser la salida del modelo continuo retardada en el tiempo. Entonces lo único que podíamos hacer es decir que I de K más el retardo, C por X de K sin el retardo, ¿no? Entonces lo que hacíamos era desplazar tanto o la variable estado o la variable de salida respecto del retardo, o la entrada, perdón, o la salida respecto del retardo, y era una cuestión meramente formal para plantear que la salida o la entrada estaba retardada en el modelo de estado. Sin embargo, como cuando transformamos a discreto el retardo suma polos a la función de transferencia, el hecho de sumar polos significa de que si nosotros quisiéramos calcular el modelo de estado de un sistema con retardo, ya tenemos un sistema con retardo continuo, lo pasamos a discreto, nos va a aparecer n polos en 0 en la función de transferencia, y si pasamos esa transferencia a un modelo de estado discreto, nos van a aparecer n variables estado que no estaban en el modelo continuo, que es el desplazamiento. Desde el punto de vista de la representación, nosotros podemos asumir que lo que vamos a tener es una planta continua, y esa planta continua le vamos a sumar un retardo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de ver es qué pasa cuando a esa planta continua le adicionamos el retardo y calculamos el modelo de estado discreto en el caso de tener el retardo a la salida, o sea, tomar la salida de la planta continua y retardarla, o tomar la señal de entrada del sistema, retardarla y aplicársela a una planta continua, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que nuestro modelo de estado tendría que aumentar el número de variables estado en función de la cantidad de muestras de retardo que tenemos, y eso lo vamos a ver representado en el modelo de estado, ¿no? O sea, nos van a aparecer más variables estado de las que teníamos en el modelo continuo. Si vamos a la próxima,
Bueno, o sea, andate un cachito al anterior porque por ahí me queda algo que por ahí es fácil de describir en la anterior. Entonces, yo lo que podría hacer sería, si mantengo esta estructura de los diagramas en bloque, ¿no? Y yo pudiera encontrar un modelo de estado del retardo, lo que podría hacer sería asociar el modelo de estado discreto de la planta continua, que lo puedo hacer por la matriz exponencial, por ejemplo, y después a esa variable de salida relacionarla con un modelo de estado que represente solamente al retardo, ¿no? Entonces, eso lo podemos plantear tanto considerando el retardo a la salida como considerando el retardo a la entrada, ¿no? Ahora sí vamos a la próxima. Entonces, lo que necesitaríamos nosotros sería una representación del retardo en términos de variable de estado. O sea, nosotros dijimos que el retardo es una transferencia, o sea, el retardo se puede representar con una transferencia que tiene n polos en el origen y esos n polos representan la relación entre el retardo y el periodo de muestreo. Entonces, nosotros podemos plantear, por ejemplo, un modelo canónico controlable para esa función de transferencia 1 sobre z a la n, y vamos a llegar al modelo estado que tenemos representado ahí. O sea, todos los coeficientes de la ecuación característica o del denominador de la función de transferencia van a ser 0, porque tengo solamente z a la n, ¿no? Entonces voy a tener 1 por encima de la diagonal principal y todos los coeficientes del denominador de la función de transferencia son 0. En el vector de estado dijimos, el vector de entrada, perdón, dijimos que no son todos 0 salvo el último elemento que son 1, y en el vector de salida nos parecen los coeficientes del numerador de la función de transferencia, que en este caso tengo uno solo, que es 1, y después el resto son todos 0, o sea que me queda que el vector de salida es 1, 0, 0, 0. Entonces tengo un modelo estado del retardo, ¿no? Tengo una planta que me representa a la transferencia del retardo, tengo una matriz de entrada que me representa el modelo del retardo, y tengo una matriz de salida que me representa al modelo del retardo. Entonces podría decir que puedo representar las variables estados asociadas al retardo como un modelo estado donde tendría las variables estado del retardo en K más 1 en función de una matriz AR por el valor de las variables estado del retardo, más un vector de estado de entrada BR por la entrada correspondiente al modelo del retardo. Y que la salida del retardo va a ser una matriz CR que tenemos escrita ahí por las variables estado del retardo. Y por otro lado tenemos el modelo de la planta discreta, que la sacamos a partir del modelo continuo por la matriz exponencial, o la sacamos a partir de la función de transferencia por algún modelo canónico, como que tengamos, pero tenemos el modelo de la planta continua discretizada, que la podemos representar como x de la planta en k más 1, igual a la matriz de la A de la planta por x de la planta en k, más la matriz B de la planta por u de la planta en k, y la salida de la planta y de la planta va a ser c de la planta por x. O sea, no tomamos en el caso de la planta que tenga acoplamiento directo, pero no habría inconveniente en incluirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de asociar estos dos modelos de estado de acuerdo a cómo están ubicados en serie. Si tenemos el retardo a la entrada o si tenemos el retardo a la salida. Entonces, vamos a ver el primer caso. Esa sería la próxima. A ver, andate un cachito al diagrama en bloque, así por ahí planteamos bien lo que queremos definir. Entonces, fíjense que si yo tengo la planta a la entrada y el retardo a la salida, el U de la planta va a corresponder con el U del sistema, o sea, de todo el sistema, ¿no? La salida de la planta y de acá va a ser igual a la entrada del retardo, y la salida del retardo va a ser la salida de todo el sistema, ¿no? Entonces yo lo que voy a tratar de hacer es asociar los dos modelos de estado que calculamos recién, el de la planta con el del retardo, en términos de que en el medio tengo que la salida de la planta coincide con la entrada del retardo, y que la entrada total del sistema es la entrada de la planta, y que la salida total del sistema es la salida del retardo. Entonces, si vamos un par de filminas adelante,
Entonces fíjense que cuando tengo el retardo a la salida, la entrada del sistema sería la entrada de la planta, la salida del sistema sería la salida del retardo, y la salida de la planta, que dijimos que C de la planta por X de la planta, va a ser igual a la entrada del retardo. Entonces represento las dos ecuaciones de estado, el modelo de la planta y el modelo del retardo, con la condición que cambio la entrada del retardo por la salida de la planta, por la expresión de la salida de la planta, con lo cual me quedaría para la primera ecuación la variable de la planta en K más 1 va a ser la variable de la planta por la matriz A de la planta por la variable de la planta, más la matriz B de la planta por la entrada del sistema, que dijimos que era U de K. Y para el modelo de retardo, X del retardo en K más 1 va a ser el A del retardo por X del retardo, más el B de retardo por el U del retardo, que en este caso es la salida de la planta, que es C por X de la planta. Y finalmente la salida total del sistema va a ser C del retardo por X del retardo. O sea, directamente es la salida del retardo. Si nosotros asociamos, considerando un vector de estado de la planta y un vector de estado del retardo, todos metidos en el mismo vector, o sea, voy a tener n componentes en la primera parte, lo que llamamos xp, y n componentes en lo que llamamos xr, nos va a quedar una matriz compuesta. Todas esas matrices que tengo en la matriz A van a ser matrices de n por n, ¿no? Me va a quedar A de la planta por X de la planta, más 0 por X del retardo, más B de la planta por U de la entrada del sistema, ¿no? Para todas las variables que tengo ahora. Tengo las variables de la planta más las variables del retardo. Y para el modelo del retardo, tengo que X de retardo en K más 1 va a ser B de retardo por C de la planta, que era la que resultó de colocar la salida de la planta en el modelo de retardo, más A de retardo por X de retardo, más 0 por la entrada del sistema. Entonces ahora tengo un sistema compuesto que va a estar compuesto por las variables de la planta más las variables del retardo, en el cual las matrices de ese modelo las puedo representar de esa manera a partir de una matriz compuesta. Y que la salida total del sistema van a ser las variables del retardo. O sea que no voy a tener componentes en la variable de la planta, 0 por X de la planta, más CR por las variables del retardo. Entonces ahora tengo un modelo de estado en el cual tengo incluidas todas las variables de estado de la planta continua, más las variables N o R, variables que me introduzco el retardo, todas representadas dentro del mismo modelo de estado. Entonces esta representación, la A de la planta discreta la tengo porque la pude sacar, por ejemplo, a partir de una transformación exponencial, la B de la planta también, la C de la planta la tengo porque es la misma C de la planta continua, y el modelo del retardo lo sacamos a partir del modelo canónico controlable, que es lo que vimos en la transparencia, en la filmina anterior. Entonces, tengo todas las matrices como para armar el modelo de la planta con retardo. Si en el caso de tener el retardo a la salida tuviese el retardo a la entrada, que sería el próximo caso, ¿no? Lo que voy a tener es que el U de la planta, el U del sistema va a ser la entrada del retardo, la salida del sistema va a ser la salida de la planta, y la salida del retardo va a ser la entrada de la planta. O sea que C de retardo por X de retardo va a ser U de la planta. Y hago la misma operación que hice en el caso anterior. Para la variable estado, el X de la planta en K más 1, es A de la planta por X de la planta, más B de la planta por C del retardo por X de retardo. O sea que sería B de la planta por U de la planta, pero reemplazo el U de la planta por C de retardo por X de retardo. Entonces tengo esa expresión. Por otro lado tengo que la variable estado del retardo en el instante K más 1 vale el A del retardo por X del retardo más B del retardo por U del sistema, o sea, por el U de la entrada del sistema. Y finalmente la salida de la planta I de K va a ser C de la planta por X de la planta. Si asociamos de vuelta todas las variables del sistema dentro de un mismo vector, me van a quedar las variables de la planta en K más 1 y las variables del retardo en K más 1. Y para la primera ecuación me quedaría que la variable de la planta en K más 1 me queda igual a A de la planta por X de la planta, más B de la planta por C del retardo por X del retardo, más 0 por la señal de entrada. Y para la señal del retardo en K más 1, las variables de retardo en K más 1, vale 0 por X de la planta, más A del retardo por X del retardo,
más B del retardo por U, ¿no? Y desde el punto de vista de la salida, dijimos que la salida son las salidas de la planta, entonces me va a quedar C de la planta por X de la planta más 0 por X del retardo. Entonces, de estas dos formas, yo podría representar mediante un modelo estado un sistema que tiene retardo, definiendo dónde voy a poner el retardo, si el retardo va a estar a la entrada o el retardo va a estar a la salida, ¿no? O sea, usted va a decir, bueno, pero puedo tener la mitad del retardo a la entrada y la mitad del retardo a la salida. Bueno, plantearé dos modelos del retardo, uno del retardo a la entrada y otro del retardo a la salida, entonces calcularé la primera parte considerando el retardo a la salida de esta manera y después ese modelo que me queda lo asociaré con un vector, un modelo de retardo que tengo a la salida. Entonces, aplicando estos dos métodos, puedo ubicar los retardos de la manera que mejor me convenga. Creo que lo que sigue ahora a continuación es un ejemplo de esto. Entonces tenemos un modelo de estado discreto, ¿no? Consideramos el modelo del ejemplo 1, lo que habíamos sacado a partir del modelo de estado continuo, el cual se plantea un retardo de 3 segundos. En este caso, como habíamos tomado un periodo de muestreo de 1 segundo, vamos a tener un retardo de 3 muestras. Entonces lo que vamos a hacer es, tomamos la planta continua, discreta, que es la que tenemos escrita ahí, donde tenemos x de k más 1, igual a una matriz discreta por x de la planta, más un vector de entrada discreto por u de la planta, y tenemos que la salida sería y de la planta igual a c de la planta por x de la planta. Como dijimos que tenemos 3 periodos de muestreo, vamos a plantear el modelo del retardo como un modelo de tercer orden, canónico controlable. Planteamos una matriz de la planta de 3×3, en donde tenemos 1 por encima de la diagonal principal y 0 en el resto de los componentes. La matriz de entrada del retardo serán todos 0, salvo el último elemento que es igual a 1, y la matriz de salida del retardo es igual a 1 y todos los elementos igual a 0 por x de retardo. Entonces ahora tengo el modelo de la planta, el modelo de retardo, tengo que definir dónde pongo el retardo, ¿no? Entonces la idea es, bueno, defino si el retardo va a estar a la entrada o a la salida. En este caso no me acuerdo, no sé si dice, no sé cuál se plantea un retardo a la salida. O sea, planteamos el retardo a la salida. Entonces, a partir de la matriz A de la planta y el A del retardo, fíjense que tenemos en la parte superior izquierda la matriz de la planta, tenemos un 0 por la matriz, por las variables del retardo, y tenemos el B de la planta por la entrada del sistema, y después tenemos el B del retardo por el C de la planta, que lo que me quedaría sería la matriz a la izquierda en la parte inferior, la matriz de la planta del retardo en la parte derecha inferior, y 0 para la parte de entrada del retardo, como planteamos en el caso anterior. Y dijimos que la salida de nuestro sistema va a ser la salida del retardo, ¿no? Entonces vamos a tener, perdón, ahí tenemos justo una de las cosas que dijimos con Roger, Kerio, el año que viene lo vamos a arreglar. En realidad la línea de cambio de variable tendría que estar después de la segunda componente y no después de la tercera. Esa línea que tenemos ahí tendría que estar en la segunda componente. Entonces tendríamos 0 por las variables de la planta y la matriz C del retardo, que es el 1, 0, 0 por x del retardo. Entonces ahí lo que tenemos es representado el modelo de estado de la planta con el retardo ubicado a la salida. Si hubiésemos querido ubicar el retardo a la entrada, lo único que tenemos que cambiar es la forma con la cual calculamos, en este caso sería la matriz de la planta en el caso superior derecho, y tener en cuenta de que vamos a tener que ubicar el vector de entrada sobre la entrada del retardo. Pero de esta forma podemos encontrar el modelo discreto de una planta con retardo. Creo que no hay nada de esto. Bueno. Respecto de la controlabilidad y observabilidad, sigue siendo lo mismo que planteamos para los sistemas continuos, ¿no? O sea, la matriz controlabilidad y observabilidad se calculan de la misma manera con la planta discreta que con la planta continua, y desde el punto de vista de el comportamiento del sistema respecto de si el sistema es controlable u observable, se define con la misma característica que teníamos en el sistema continuo. O sea que
Cuando una variable no es controlable o no es observable, no me va a aparecer en la función de transferencia. Entonces, si yo tengo un sistema de n variable estado donde tengo alguna variable que no es controlable, el orden de la función de transferencia va a disminuir en términos de la cantidad de variables que no sean controlables o no sean observables. En la mayoría de los casos, cuando nosotros tenemos una planta continua que es controlable y observable, por lo general lo que obtenemos como resultado es una planta discreta que es controlable y observable, salvo en una condición. Y en la condición creo que es la que vamos a plantear ahora a continuación. Suponiendo que nosotros tenemos autopolos complejos conjugados, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos cuando planteamos la discretización del sistema era que discretizábamos el plano S al plano Z por bandas, ¿no? Entonces teníamos una banda que iba desde la parte imaginaria omega S sobre 2 hasta menos omega S sobre 2, y todos los singularidades que estaban dentro de esa banda transformaban adentro del círculo de radio unidad si estaban en el semiplano izquierdo, y por fuera del círculo unitario si estaban en el semiplano derecho. Pero si nosotros íbamos subiendo la banda que iba de omega S sobre 2 a 3 omega S sobre 2 a 5 omega S sobre 2, lo que veíamos es que las singularidades que estaban ubicadas en cada una de esas bandas también transformaban en el interior del círculo unitario si estaban en el semiplano izquierdo, y en fuera del círculo unitario si estaban en el semiplano derecho. Entonces, lo que veíamos es que había bandas, ¿no?, que se superponían, o sea, que se apilaban adentro y afuera del plano Z en función de la frecuencia de muestreo que nosotros estuviésemos utilizando, ¿no? Entonces vamos a ver si existe alguna condición respecto del periodo de muestreo que pueda hacer que nuestro sistema deje de ser controlable u observable dependiendo del periodo de muestreo. Entonces, para eso vamos a usar un modelo estado continuo que representa polos complejos conjugados, ¿no? O sea, arrancamos con el mínimo que podemos definir, con polos complejos conjugados, que es un sistema de segundo orden, y vamos a analizar la situación para este modelo y la vamos a extrapolar a un modelo que tenga mayor cantidad de variables, pero con polos complejos conjugados. Entonces, este modelo de estado continuo que tenemos planteado ahí tiene polos con parte real sigma y parte imaginaria omega. O sea que tenemos menos sigma más j omega y menos sigma menos j omega como autovalores de ese sistema, ¿no? Entonces tenemos esos dos autovalores para el sistema, que lo podemos calcular de la planta, y después tiene sus correspondientes elementos del vector de entrada y sus correspondientes elementos del vector de salida. Entonces lo que vamos a hacer es discretizar este modelo continuo y vamos a analizar si existe alguna condición respecto de la frecuencia de muestreo que pueda hacer que este modelo deje de ser controlable o observable. O sea, vamos a suponer que elegimos, o sea, los valores de B1 y B2 y de C1 y de C2 son tales que cuando calculamos B A por B y C por C por A para la matriz controlabilidad y observabilidad, las dos nos dan que son totalmente controlables y totalmente observables, ¿no? O sea, partimos de un modelo en el cual conocemos que es totalmente controlable y totalmente observable. Entonces vamos a discretizar el modelo, para la cual dijimos que teníamos que calcular la matriz exponencial, que la calculamos a partir de la inversa de S por I menos A. O sea, dijimos que el determinante de S vale S más sigma al cuadrado más omega al cuadrado, que nos da los dos polos complejos conjugados, y la adjunta nos queda S más sigma omega y menos omega S más sigma. Antitransformamos ese modelo. Fíjense que las términos que tienen S más sigma sobre el denominador de la función de transferencia transforman en cosenos, y los que no tienen S en el numerador transforman en seno, y en los dos casos, como tengo desplazado la S, lo que va a aparecer es una exponencial
con e a la menos sigma t. Entonces la matriz de la planta discreta va a ser el e a la menos sigma t y por el coseno de omega t, seno de omega t, menos seno de omega t y coseno de omega t. O sea que esta sería la matriz de la planta discreta. Entonces vamos a analizar la controlabilidad y la observabilidad de un modelo que tenga esta matriz de la planta discreta, ¿no? O sea, vamos a suponer que, o sea, como no conocemos el periodo de muestreo, en principio, vamos a suponer que pudimos transformar el vector de entrada al modelo de estado discreto y nos dio un valor, que obviamente van a depender del periodo de muestreo, pero depende de un valor. O sea que la idea es poder determinar ese periodo de muestreo en lo cual puede ocurrir la pérdida de controlabilidad y observabilidad. O sea que si vamos al próximo, vamos a suponer que tenemos pudimos calcular el vector de entrada discreto y lo vamos a llamar B discreto, o sea que la matriz controlabilidad del sistema la podemos calcular como SB discreto y después A discreto por B discreto. Le dijimos que A discreto era E a la AT, entonces nos va a quedar la segunda columna de la matriz observabilidad E a la AT por B discreto. Entonces si desarrollamos esa matriz en términos de A, nos va a quedar la matriz controlabilidad B1 discreto, B2 discreto sería el vector de estado discreto y después nos va a quedar la segunda columna, L a la sigma t por B1 discreto por el coseno de omega t más B2 discreto por el seno de omega t y en la segunda parte a la menos sigma t por menos B1 discreto por el seno de omega t, B2 discreto por el coseno de omega t. Esta es la matriz controlabilidad, suponiendo que nosotros conocemos B1 discreto y B2 discreto. Entonces, la condición para que este sistema no sea controlable sería que el determinante de U, como tengo una sola entrada, el determinante de U fuese igual a 0. Entonces calculo el determinante de U, lo igual a 0 y me fijo si puede haber alguna condición respecto del periodo de muestreo que haga que este sistema deje de ser controlable. Entonces desarrollo el determinante de U. Por un lado me queda factor común E a la menos sigma t. Dijimos que ese valor de E a la menos sigma t, como sigma es un número positivo, nunca se va a hacer 0, se va a hacer asintótico a 0 para t igual a infinito, o sea que ese término lo puedo despreciar respecto del análisis del determinante. Y me van a quedar una expresión que depende de los senos y cosenos de omega t, ¿no? Fíjense que hay un par de términos que se simplifican. Y finalmente me queda el determinante de U, que sea la menos sigma t, que dijimos que nunca se puede llegar a ser, por la suma de B1 discreto al cuadrado más B2 discreto al cuadrado, que tampoco se va a hacer 0 porque estoy sumando dos números que siempre van a ser positivos, y lo único que se puede hacer 0 de toda esa expresión es el seno de omega t. Entonces, como el seno de omega t se debería hacer 0 para que el sistema deje de ser controlable, la condición que se da es que omega por t tiene que ser una cantidad de valores de pi, o sea que tiene que coincidir con un número entero de pi, y por lo tanto, fíjense que omega me queda k sobre 2 por 2pi sobre t, con lo cual llegamos a que la condición para que el sistema sea no controlable es que la parte imaginaria del polo complejo conjugado tiene que coincidir con un múltiplo de la frecuencia de muestreo sobre 2, ¿no? O sea que si el polo complejo conjugado tiene justo la parte imaginaria sobre el borde de la banda, ¿no? Fíjense, sobre el borde de la banda que transforma dentro del círculo unitario, o sea, dijimos que la banda que transformaba dentro del círculo unitario iba de la parte imaginaria desde omega s sobre 2 a menos omega s sobre 2, de 3 omega s sobre 2 a 5 omega s sobre 2 y así sucesivamente. Fíjense que si justo el polo coincide con un límite de una de esas bandas, el sistema deja de ser controlable. O sea que una condición que yo debería tener en cuenta al momento de elegir la frecuencia de muestreo, ¿no? Para discretizar un sistema, sea que si el sistema tiene polos complejos conjugados, lo que tendría que hacer coincidir es que la frecuencia de muestreo no sea un múltiplo
de la parte imaginaria de esos polos complejos conjugados. Si se da esa condición, la consecuencia de haber elegido esa frecuencia de muestreo es que yo perdí controlabilidad en el modelo, ¿no? Entonces, como la frecuencia de muestreo es una cosa que realmente, en la mayoría de los casos, es una cosa que yo puedo elegir, lo que voy a tratar de hacer es que si la planta continua era controlable, no elegir una frecuencia de muestreo que haga que la planta discreta sea no controlable. O sea, tratar de mantener las mismas condiciones que tenía la planta continua. Entonces, para eso tengo que ver si la planta tiene polos complejos conjugados y si esos polos complejos conjugados no me queden para la frecuencia de muestreo que elegí justo a un múltiplo de omega s sobre 2, ¿no? Entonces, un sistema discreto puede perder la controlabilidad si yo justo muestreo a un múltiplo de la parte imaginaria del polo complejo conjugado, ¿no? Entonces, esa es una cosa a tener en cuenta. Entonces, vamos a ver lo mismo respecto de la observabilidad, que sería la próxima filmina, ¿no? En este caso, la matriz observabilidad va a ser C discreta, que dijimos que es la misma que la C continua, y C discreta por A discreta, que es en este caso E a la AT. Entonces, si calculamos la matriz controlabilidad con la matriz de la planta discreta que calculamos del modelo continuo, nos queda esa matriz de controlabilidad, C1 discreta, C2 discreta, E a la menos sigma t por C1 discreta por el coseno, menos C2 discreta por el seno, y el otro E a la menos sigma t por C1 discreta por el seno, más C2 discreta por el coseno. O sea, hacemos la misma operación que hicimos en el caso anterior, calculamos el determinante de B y lo igualamos a 0, y fíjense que nos da muy similar a lo que vimos en el caso anterior, que para que el sistema deje de ser observable, se tiene que cumplir que el seno de omega t tiene que ser igual a 0, con lo cual, si tenemos la misma situación que teníamos antes, en el caso que la parte imaginaria del polo complejo conjugado coincidía con un múltiplo de la frecuencia de muestreo sobre 2, lo que obteníamos como resultado era un sistema que dejaba de ser observable. Entonces, ¿cómo yo lo veo esto? O sea que si yo justo muestreo a un múltiplo de la parte imaginaria del polo complejo conjugado, lo que me va a pasar es que va a dejar de ser controlable y va a dejar de ser observable, ¿no? O sea, tengo dos polos, entonces si lo que pasa es que deja de ser controlable uno y deja de ser observable el otro, lo que voy a hacer es que el sistema va a desaparecer. O sea, como la función de transferencia va a representar la parte controlable y observable, pierdo uno de los polos discretos por la controlabilidad y pierdo el otro por la observabilidad, y no me queda relación entre la entrada y la salida. Por suerte no pasa eso, sino que el autovalor que pierde la controlabilidad y observabilidad es el mismo, y lo que vamos a ver como resultado de muestrear a una frecuencia múltiplo de la parte imaginaria del polo complejo conjugado es que la transferencia discreta me va a aparecer un solo polo, ¿no?, ubicado en la parte real del semiplano izquierdo dentro del círculo unitario. O sea, si fuese estable, me va a aparecer de las dos transformaciones de los dos polos complejos conjugados, me va a aparecer solamente un polo, y ese polo, si es estable, me va a aparecer sobre el eje real en la parte negativa del círculo unitario, ¿no? O sea, que esto nos daría sistemas que oscilan a la frecuencia de muestreo. ¿Se acuerdan que si el polo está en el semiplano derecho me queda menos A a la K? Con lo cual en las muestras pares sería positivo y en las muestras impares sería negativo. Como el A es menor que 1, vamos a tener convergencia, pero lo que vamos a ver es que las muestras van a estar oscilando a la frecuencia de muestreo, y de los dos polos que harían esa condición vamos a ver solamente uno, ¿no? Entonces, una cosa a tener en cuenta para no perder controlabilidad y observabilidad cuando discretizamos un modelo es fijarse que la frecuencia de muestreo no sea múltiplo de la parte imaginaria de los polos complejos conjugados que podría llegar a tener el sistema. Creo que acá terminamos, ¿sí?
Perfecto. Entonces, estas serían las cuestiones que tendríamos que tener en cuenta después de esta clase bastante accidentada respecto de la transformación de los modelos de estado discretos, ¿o no? O sea, podemos, dijimos, sacar a partir de la transferencia, a partir del modo continuo, y lo que vimos fue distintas posibilidades que tenemos respecto de la representación de sistemas con retardo y de sistemas que puedan dejar de ser controlables y observables.